Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, y leemos algunos versos ahí. Gloria sea al Señor. Y la palabra la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Eres precioso, eres maravilloso. Dile al que está a tu lado: camina en el viento del Espíritu. De verdad, en los minutos que voy a predicar, o lo que vaya a transmitir de parte del Señor, es caminando en el viento del Espíritu. Cuando analizaba la palabra viento, eso se lo hemos explicado antes, la palabra viento también se traduce como aliento, y la palabra espíritu básicamente significa lo mismo, viento o aliento. Y ahorita, mientras caminaba por la casa y estaba buscando algo, pensaba en la actividad del águila. Y me acordaba por qué las águilas pueden volar muchos kilómetros. Aleluya. ¿Por qué las águilas pueden ir muy lejos, remontarse muy lejos sin cansarse? Y me acordaba de una explicación que estaba dando un día un maestro, y él decía que la capacidad del águila no reside en ella, esa capacidad. Las otras, el águila tiene capacidades impresionantes, una visión impresionante, un agarre, un vuelo certero. De hecho, después del nivel del agua, creo que el águila ve 1 metro más hacia abajo. La visión que tiene, tremendo. Pero para sostenerse en las alturas y volar cientos de kilómetros, el águila no tiene capacidad propia. Esa capacidad del águila la recibe, aleluya, cuando el águila va a volar, esa decisión de ir lejos, el águila ve el viento que viene. Y cuando ella percibe el viento que viene, el águila lo que hace es que extiende las alas. Y cuando el viento le mueve las plumas, se le entra por debajo de las plumas, el viento la sostiene en el aire. Y por eso el águila vuela cientos de kilómetros, aleluya, y no se cansa. El asunto de nosotros es diferente. Nosotros, cuando queremos avanzar, entendemos que yo tengo que sacar fuerza de mí mismo. Y el Señor está diciendo, aleluya, lo que yo puse en ti, yo entiendo que lo puse en un vaso de barro. Dile al que está a tu lado: Dios nunca demandará fuerza de ti. Él dice: esfuérzate. Él no dice que tú tengas fuerza, Él dice que te esfuerces. Eso parece como contraproducente. Dios decir: esfuérzate. No, tú no tienes que tener fuerza, la fuerza la tengo yo. Dice Isaías que Él es que multiplica la fuerza y Él es que da fuerza al cansado.
Porque Isaías 40:28 dice que Dios no se fatiga con cansancio, ni su entendimiento hay quien lo alcance. El que crea saber algo de Dios sin que sea Dios que se lo revele, esto no funciona. Porque lo que yo sé de Él es porque Él decidió revelarlo. Por eso siempre le digo, aunque soy estudioso del concepto teología, para mí el concepto teología per se, con la persona de Dios, es un poco como chocante. Porque cuando se habla de la palabra teología es la ciencia que estudia a Dios. Y es como si yo tuviera la capacidad de poner a Dios en una bandejita de esa que ponen en el asunto llevarlo al laboratorio y mirar cuántos pies tiene y cuánto mide y cómo Él es y de dónde Él viene y cómo está hecho y cuál es su fuerte y cuál es su debilidad. Ay, ay, ay. Y todavía, hermano, de lo que nosotros poco o mucho sepamos de Él es porque Él lo reveló. O sea que yo solo sé lo que Él dijo. Y por eso yo solo creo a lo que Él dijo. Ay. Dice el escritor, nosotros teniendo este tesoro en vasos de barro, ¿para qué? Para que la excelencia de la manifestación del poder sea de Dios y no de nosotros. A veces nosotros queremos que Dios nos haga como hizo con Adán. Y todo alguna vez le hemos dicho al Señor, ¿por qué tenemos que tener tantas luchas? Es fácil. Adán despertó, Dios dijo hagamos el hombre, despertó, ¡puf! Y cuando Adán despertó tenía todo hecho. Chévere, hermano. Y Adán caminaba por el huerto y no solo que tenía todo hecho, sino en un nivel de autoridad. Porque si usted se va a la Biblia, se da cuenta que Adán tenía un nivel de autoridad muy por allá. Y un día Adán hizo así, suspiró en el huerto. Me siento solo. Se durmió o lo durmieron y cuando despertó, ¡puf! Una Eva y en traje de Eva. Y Adán se volvió poeta y dijo, wow, huesos de mis huesos. Y no le voy a decir de dónde dicen los rabinos que Dios sacó el hueso, que no fue de la costilla. Se lo voy a decir en la clase que viene de los testigos el jueves a las 6. Usted se va a caer de espalda. Y Adán recibió todo, hermano. Pero hay un asunto cuando el hombre lo recibe todo sin pagar ningún precio. Cuando usted recibe todo sin pagar un precio, usted lo pierde con facilidad. Pero cuando usted ha tenido que pagar un precio, aleluya, entonces usted le da valor a lo que recibió. Ay, chay. Hay gente que no entiende lo que Dios le está poniendo o lo que Dios le dio. Y por esa razón, gloria sea al Señor, el hombre ha tenido que lidiar con una situación de en este tiempo batallar, decidir si quiere o no su segundo cuerpo. Te dice, ¿de dónde te saca esa teoría, hermano? Bueno, sencillo. Según la palabra en hebreo para cuerpo de animales y de hombre, es la misma expresión. Lo único que para la de los hombres tiene dos yu. Implica que el hombre recibe dos cuerpos. Al nacer recibe un cuerpo físico y después que ese cuerpo físico se vaya va a recibir el segundo cuerpo. ¿Dónde usted quiere vivir con ese segundo cuerpo? Es decisión suya. Porque lo va a recibir, sea para vivir en el infierno o en la gloria, pero lo va a recibir. Ay, dañé el mensaje. El escritor dice que este tesoro Él lo puso en vasos de barro. Pero cuando yo estaba analizando caminar en el viento del Espíritu, yo no puedo saltar, hermano, o terminar estas palabras
sin irme al libro de los Hechos capítulo 7, en el verso 55, pero el verso 59 al 60, aleluya. Y dice en el libro de los Hechos, allí nosotros vemos a un hombre que todos conocemos su historia. Este hombre se llama el primer mártir de la historia. Vemos a Esteban que está siendo apedreado. En el verso 59 dice, y apedreaban a Esteban, pero mientras lo apedreaban, él invocaba al Señor y decía, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz diciendo, no le tomes en cuenta lo que ellos están haciendo. Ay, yo siento que se me paran hasta los pelos de la cabeza. Hermano, no era lanzándole flores. Dice que lo sacaron de la ciudad arrastrado. Lo sacaron fuera. Y los que estaban ahí estaban airados, estaban furiosos. Porque llevaron a Esteban a un juicio. Y Esteban empezó a decirle desde el principio lo mismo que Pablo con Agripa. Ese Cristo que ustedes desecharon, ese Señor que... Y Esteban siguió diciéndole. Y mientras él le predicaba, ellos estaban en... Y le decía, y ustedes lo crucificaron. Ustedes lo mataron. Ustedes lo negaron. Pero el Señor lo hizo el Señor y juez. La piedra del ángulo. Y dice que mientras Esteban hablaba de esa manera, delante de la gente que lo amenazaba, santo, Esteban decía, lleno del Espíritu, verso 55, puesto los ojos en el cielo, dice, veo la gloria de Dios. Y Jesús está a la diestra del Padre, el Hijo. Ay, ay, ay. Hermano, si es cualquiera de nosotros se intimida, la multitud que estaba allí estaba haciendo cálculo 2 más 2. ¿Cuántas pedradas le iban a dar a Esteban? Era para uno decir, bueno, cállate que calladito tú te ves más bonito. Si tú le dices una palabra más, esos tipos te van a... Tienes que decir que tú estabas medio loco. Y es como, ahora en estos días hacen unos memes bien divertidos. Y me mandaron un meme de un chihuahua que le están haciendo una entrevista. Y el que le está haciendo la entrevista le pone el micrófono y Chihuahua dice, de verdad que yo estaba drogado ese día. Y yo cuando veo la segunda foto, entiendo por qué él lo dice. Porque hay en una foto donde un chihuahua le está ladrando a un rinoceronte. Y el chihuahua dice, ese día yo estaba drogado. O sea, yo no sabía lo que estaba haciendo. Esteban no estaba en esa condición, Esteban estaba claro, aleluya. Pero lo que me impresiona es que Esteban no se amedrenta. Él no deja que la situación lo cohíba. No. Esteban sigue al mismo nivel de Esteban. Sigue predicando el mismo sermón. Sigue con la misma intensidad en la palabra, aleluya. Y ellos lo arrastran, lo sacan, lo empiezan a apedrear. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu. Iba caminando en el viento del Espíritu. Aunque su carne estaba en una situación difícil, él dice, Señor, no le tomes en cuenta esta. Se pareció a alguien que estaba allá arriba en un madero siendo clavado. Gloria sea el Señor. No puedo pasar sin citar las palabras de Pablo cuando le escribe a la gente de Corintio. En el capítulo 11, cuando Pablo empieza a dar su background en 2 Corintios 11, 23. Pablo empieza diciéndole a la iglesia, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice Pablo, yo más.
Pablo un tipo aguerrido. Yo más, dice Pablo, en trabajo más abundante, en azote sin números, dice él, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido golpeado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Y Pablo sigue diciendo, he estado en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de lo de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro dentro de los falsos hermanos. Y cuando yo analizo la trayectoria de Pablo, mire, recibir 40 azotes menos 1 implicaba una golpea que al que se la daban perdía el rumbo. Porque los que azotaban se dedicaban a la tortura. Y a la punta de los azotes le ponían huesos, pedazo de madera, pedacito de hierro. Y cada vez que el azote pegaba en la espalda de alguien, no era solo el azote, era que pegaba un parte de pellejo. Pero la pela con vara no es la que nosotros conocemos, que le hace bien a los muchachos, aunque la psicología dice que no, algunos. Pero la Biblia dice que la vara corrige al muchacho. La pera con vara no es la que usaba una señora que se llamaba Doña Nena. A mí me encantaba verla porque y fue la primera mujer que nos introdujo el evangelio. Ella recogía a todos los niños, nosotros que vivíamos al frente y sus nietos, y ella agarraba una vara y la ungía con aceite. Y el que se salía de la línea quedaba ungido. Pero a mí nunca se me ha olvidado, Doña Nena. La vara de la que habla Pablo ahí no es así. Se entiende que era como un tipo de esto bambú. Y al que le daban con este tipo de vara, hasta le podían partir los huesos. No era cualquier tipo de agolpear que a él le dieron. Y dice, 3 veces me han dado. Cuando usted busca, dice que lo apedrearon como en 3 ocasiones. Y se entiende que en una de esas, o varias, o 2 de esas, fue cuando Pablo subió al tercer cielo. O sea, se murió. En una de esas lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon y lo dejaron, dice, como muerto, pero el tipo estaba muerto. Y vinieron sus discípulos, oraron con él, se levantó. ¿Sabe qué hizo Pablo? Se fue, entró de nuevo a la ciudad. Cuando usted analiza una lapidación, podía crear los siguientes efectos: explotarte los ojos, romperte el vaso, romperte los huesos, porque la pedra no era de que, bueno, vamos a lapidar a Petronilo. Petronilo, acuéstate ahí y le vamos a subir piedrita. No, la loma de piedra se la hacían, ¿sabe cómo era? Fifua. Y el que pudiera, él va a tirar una piedra más grande que yo porque tiene más mollero. Y mientras más fuerte era la ira de los que estaban apedreando, y dice que a Esteban y a Pablo, cuando esos 2 tipos hablaron, los que lo apedrearon, y cuando yo analizo
cómo Pablo termina diciendo, gloria sea el Señor, cuando le habla a los filipenses, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todavía, aleluya, pero yo sigo a la meta, gloria sea el Señor. Y yo analizo, pero cómo no se detuvo cuando lo lapidaron una vez, otra vez, cómo no se le dañó el cuerpo, cómo no se le rompieron los huesos, cómo pudo seguir caminando, aleluya. Y cuando me voy a esto es porque él no iba haciéndolo con sus fuerzas, aleluya. Él no iba tratando de resolverlo con su capacidad, no, iba caminando en el viento. Ay, usted está aquí. Él iba caminando en el viento. Como yo escribí, la palabra viento también es aliento. Y la palabra viento es fuerza. Según algunos exégetas rabínicos, analizan que lo que cubrió a Moisés allá en el monte, cuando él subió, creo que la cuarta vez, sube Moisés con una situación del pueblo, donde el pueblo había hecho su becerrito y perdieron 400 años de trabajo. Si hay gente que no saben que están perdiendo su esfuerzo. Porque ese oro que ellos trajeron de Egipto fue el precio de su cautiverio. Y cuando Moisés duró los 40 días allá arriba, dijeron, este Moisés que nos sacó de Egipto, oye, que él nos sacó de Egipto, ya se murió. Y el monte ahí humeando así, y Dios hablando allá arriba. Bien, este Moisés que nos sacó de Egipto se murió. Hazte un becerro. Y mañana, después que este becerro esté hecho, al otro día vamos a hacer fiesta a Jehová delante del becerro. Y si Jehová está ahí en el monte, ¿y para qué tú vas a hacer un becerro? Yo no entiendo. El monte seguía ahí y Dios seguía ahí manifestándose. Pero ellos no estaban mirando a Moisés. Y la Biblia dice que ¿sabe por qué Aarón lo hizo? El becerro. Cuidado, líderes. Porque Aarón estaba enojado con el pueblo. Y él dijo, todo el que adore delante de este becerro, Jehová lo va a matar. Sí mismo lo dice, que él se lo hizo porque él estaba enojado con ellos. Y él sabía la retribución del que adora delante de un estatua. La Biblia dice que cuando Moisés desciende, le dice a Aarón, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y él le dijo, no, ellos me pidieron un becerro, yo tiré el oro en el fuego y salió un becerro. Pero si usted se va a la historia, dice que Aarón tomó un buril y lo talló. Se lo dijo, vayan, celebren culto, que lo maten a todos. Sí. Aarón no estaba pensando como el mártir, ¿no? Y dice que cuando Moisés desciende, cuando Moisés vio eso, se encendió en ira. Y no sé cómo, pero lo hicieron polvo, lo hicieron polvo. Y lo echaron en las aguas. Ellos tuvieron que beberse sus aguas con su polvo. Y todo el trabajo de los años fue a la letrina. Sí, hermano, los que me están mirando al baño, tan moderno ahora, pero la Biblia dice letrina. Gloria sea al Señor. Todo eso porque ellos perdieron fácilmente el norte. Volviendo a Moisés, dice que cuando Moisés está allá arriba en el monte, sube de nuevo con la situación que pasó. Moisés va delante de Elohim y le dice, Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, si yo he sido bueno, Padre, ahora yo te pido
que me muestres tu gloria. Según algunos exégetas, lo que Dios hizo fue que lo cubrió con su aliento. Para que usted tenga entendimiento de qué Dios hizo, en la versión normal dice que Él lo cubrió con su mano. Pero en esencia Dios es espíritu. Eso es una expresión que se utiliza para que usted entienda que Dios lo guardó, lo cubrió de Él mismo. Porque Él le dijo, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo, yo pasaré todo mi bien delante de ti. O sea, Dios le dijo, yo me voy a revelar, yo voy a cruzar por el monte tal cual yo soy, pero tú no puedes verme, manito, te vas a morir. Mire, si nosotros vemos un poquito de lo que Dios es, no lo vamos a soportar. Yo me acuerdo que un día yo sentí un sentimiento, valga la redundancia, tan fuerte. En ese momento yo sentí como un amor por todo el que estaba allí. Y yo veía a la gente en el sol y como que me dolía verlo ahí. Y pensé en la gente necesitada y mi corazón me dolía. Y yo dije, Señor, ¿pero qué sentimiento es este? Y me dijo, yo te hice sentir una chispa de mi amor. Yo dije, ningún ser humano puede vivir ahí. Si tú me dejas ese sentimiento, más me muero. Nadie puede tener ese sentimiento. Ese amor. Y dice que Dios guardó a Moisés con su aliento, lo cubrió. Y Dios manifestó todo su bien. Y usted conoce la historia, cómo se veía Moisés cuando descendió del monte. Cuando el pueblo abrió los ojos y dijo, ¿quién viene? ¿Jehová o Moisés? ¿Quién es que viene bajando? Porque si es Dios, estamos muertos. Y Moisés tenía que ponerse un velo delante del pueblo para que el pueblo hablara. Pero yo vuelvo a Pablo. Dice la Biblia que Pablo narra en 2 Corintios 11, desde el 23 en adelante, todos los hechos de su background. Y entonces cuando Pablo le habla a los filipenses, él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidándome de lo que está detrás, yo me extiendo hacia lo que está delante. Implica, nada me ha detenido. Ojo, aleluya. Y Pablo estaba en una prisión. Y Pablo estaba mirando a un tipo que estaba afuera animando un hacha. Y había una sentencia ya de cortarle la cabeza. Pero Pablo sigue diciendo, regocijaos. Dice, y otra vez os digo, regocijaos. Aunque yo preso, pero la palabra de Dios no está presa. Implica, nada me detiene, nada me va a detener. ¿Por qué? Porque iba en el viento del Espíritu. Cuando yo me voy a la Biblia, libro de Juan, capítulo 19, verso 30, dice literalmente que Jesús en el madero, allí soportado por los clavos, dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Cuando usted analiza desde el día anterior el proceso que tuvo que pasar Jesús, Jesús sangró en el pretorio, fue abofeteado, fue golpeado con vara, fue azotado con azote. En la noche no durmió. No descansó como nosotros ahorita cuando lleguemos a la casa, nos quitamos la ropa
El que tiene, hace su comidita y se la come y descansa. Jesús no descansó. Se entiende que ya su cuerpo había perdido mucha sangre porque él sangró toda la trayectoria. Le pusieron una corona de espinas, se la clavaron, hermano, se la ajustaron en el cráneo. Me imagino que ya tenía que tener fiebre, porque el cuerpo hace fiebre de una vez. Y lo ponen en el madero, lo hacen cargar, porque todo el que lo dedicaban al madero o sentenciaban al madero tenía que llevar su propia cruz. Nadie iba a cargársela. A él lo ayudaron un chin. Y salió con dirección allí y dice que por la calle Dolorosa caía de rodillas. Implica que se peló también aquí. Siguió sangrando. No tenía un grupo de gente que le decía, maestro, tú puedes. Al contrario. No había nadie que lo motivaba. Pero usted veía que él siguió, llegó allá arriba, lo tiraron en el madero, lo clavaron en el madero. A las 9 de la mañana lo subieron ahí. Y a las 3 de la tarde todavía estaba ahí. Oiga, estamos hablando de 9 a 3 de la tarde. Estamos hablando de varias horas. 6 horas. Después de haber sido azotado con vara, azotado con azote, después de haber tenido una corona de espinas, después de haber sido clavado en un madero, durar 6 horas ahí. ¿Y sabe por qué él duró esas 6 horas? Porque la exigencia de la ofrenda, Dios, yo lo amo a él. La exigencia de la ofrenda, los judíos tenían que hacer 2 ofrendas al día. Una ofrenda a la hora tercera y una ofrenda a la hora novena. Y como Jesús era la ofrenda por excelencia, lo subieron a la hora tercera, 9 de la mañana. Y esa ofrenda tenía todavía que estar a la hora novena. Aleluya. Y por eso dice que a la hora novena el cielo se oscureció. Se entiende que hubo una manifestación demoníaca impresionante. Entendiendo, vencimos. Pero a esa hora fue que se desató todo. Se entiende que a esa hora fue que Jesús dijo, ya terminé. Ya consumado es. Y cuando dijo consumado, dijo, cumplí con el cielo, cumplí con los hombres, y miró a Satanás, y tú cumplí contigo. Se entiende que a esa hora es que sale, desciende allí, va allí y saca lo que a ti y a mí nos condenaban. La pena, aleluya, la sentencia que nos decía que tú y yo no teníamos vida. Él la saca de allí, la clava en la cruz y Él dice, todo poder a mí se me entregó. ¿Por qué pudo llegar hasta allí? ¿Por qué no se murió en el camino? ¿Por qué, aleluya, soportó los azotes, los clavos? ¿Por qué soportó la masora cae? ¿Por qué soportó el crudo sol del día? Porque él andaba en el viento del Espíritu. ¿Por qué nosotros nos devolvemos tan fácil? ¿Por qué las situaciones nos quiebran tan rápido? Dice el escritor, porque tenemos este tesoro en un sencillo vaso de barro que se quiebra si se cae y se quiebra si algo le cae encima.
Eres un vaso de barro. Y hay gente que se cree más de ahí. Solo eres un vaso de barro. Tú sabes dónde tú vales mucho, en la mano del alfarero, pero fuera de ahí. Y él dice, para que la excelencia del poder sea de él, no de nosotros. Cualquier cosa que suceda con nosotros es de él la gloria. Pero él dice, y ahí voy, con esto ya yo voy aterrizando, que estamos atribulados en todo. Mucha gente no ha vuelto a un culto por el COVID. Y si hubiera una persecución de la iglesia, alábale ahí. Pero yo no entiendo, el COVID no está en los supermercados ni en los bancos, ni en la casa de envío. Que usted vaya y hay una fila que da a dos esquinas. Pero en los cultos sí está el COVID. Siga guardándose. Dice él que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué no angustiados? ¿Qué significa angustia? La persona con una angustia extrema están dudando de su fe y su convicción. Porque la angustia genera la impotencia. ¿Y qué dice el Dios que nosotros tenemos? A mí me encanta como lo llaman los judíos. Ellos lo llaman el Ein Sof, que significa el sin límite. Implica que si alguien se muere es porque Él decidió que muera. Si alguien vive. Y dice el apóstol, sea que muramos. Entonces, ¿por qué tengo que estar angustiado? Si Dios dijo que Él suple mi comida, ¿por qué yo tengo que estar angustiado en extremo? Si Dios dijo que Él es mi médico, ¿por qué yo tengo que estar angustiado? Si Dios dijo que cuando yo no peleo, Él pelea por mí, ¿por qué yo tengo que estar angustiado? Entonces Él dice, mas no angustiado. En apuro, pero no desesperado. Porque ¿sabe quién es que se desespera? El que no ve salida. Cuando usted no ve salida, usted se desespera. Y a mí Dios me dio una lección un día. Wow. Yo duré 1 hora demandando. Como yo veo a muchos evangelistas, y por eso digo, tú no lo conoces. 1 hora demandando, Señor, soy tu siervo. Señor, en una situación. Hasta el punto que llegué a decirle, Señor, pero fulano siempre dice que me quiere ayudar. Ve y háblale. Y yo sentí que alguien vino, de verdad, literal, y me hizo así. Y me agarró por la camisa. Y yo sentí una voz. Y me hizo sacar 2 lágrimas fuertes que me dijo, yo soy el Señor y tú el siervo. Yo mando, tú obedeces. A mí no me digas qué yo tengo que hacer. Entonces me salieron 2 lágrimas grandes. Y me tiré al suelo a pedir perdón. Le dije, Señor, sea tu voluntad. Yo necesito resolver esto, pero es conforme a tu voluntad. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Me llegó a la mente una persona que yo lo tenía muy lejos de mi vida. Y es como si alguien me dijera, llámalo a él. Y cuando yo llamé a esa persona, le dije, manito, mira, ¿qué tú necesitas? Me dijo. Yo tengo un problema. Ya, eso no es problema. Eso está resuelto. Y dije, wow, si lo hubiera hecho así del principio, me hubiera ahorrado 1 hora de lágrimas. En apuro, porque hay situaciones que van a llegar a tu vida, pero tú no debes de llegar a la desesperación.
porque Dios está en control de todo. Perseguido, dice él, mas no desamparado. No te veas como un huérfano. No te veas como el que nadie lo socorre. No te veas como el que todo el mundo puede venir y hacer contigo. No, no, no. Eres el Hijo de Dios. Y me encanta la expresión de Pablo cuando le escribe a los hermanos de Éfeso, cuando le escribe a las otras iglesias. Hay una expresión que él dice: gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre. Implica, eres, eres hijo. Yo vi una película que me gustó una vez, ya estoy terminando, del presidente y su hija. Y la muchachita iba para la oficina oval, un adolescente, y hay un muchacho, hay un moreno fuerte, ahí parado en la puerta con un asunto, ¿sabes? Generalmente hay una orden de que no cualquiera puede entrar sin autorización, sin permiso, sin previa anuncio. Y la muchachita va caminando. Y cuando ella lo ve al seguridad parado en la puerta, muy serio, ella le pregunta: ¿puedo? ¿Él está disponible? Y el seguridad se queda mirándola y le dice: para ti todo el tiempo. Y cuando la muchachita entró, el que estaba allí se paró, dijo: dime, ¿qué tú quieres? ¿Sabe por qué? Porque no era el presidente. Para otro era el presidente. ¿Sabe cuándo tú te ves desamparado? Cuando a ti se te olvida que tú eres hijo y que tu padre creó el universo. Dice él: derribado, pero no. Aunque en un momento dado, dice el Señor, yo hago silencio, no es porque tú estás derribado. La palabra dice que Dios no dejará al justo en el suelo, que Él lo va a levantar. Ahora, ¿cuándo tú llegarás hasta donde Dios ha querido que tú llegues? El día que tú aprendas a caminar en el Espíritu. El día que tú vivas en el viento del Espíritu. Cuando tú le permitas al Espíritu que Él sea el que te lleve por donde Dios te dijo que te lleva. El día que se te muera tus sillas, el día que se te mueran tus fuerzas, el día que ya no haya nadie, aleluya, de lo que tú esperabas que era tu ayuda, y tú vengas como el profeta a buscar al altar de Dios y te encuentres con Él, aleluya, y lo veas a Él en su altar al glorioso, los ángeles adorando, y tú entiendas que todo reside ahí. Ese día empezarás a correr y a caminar en el viento del Espíritu y llegarás a donde Dios dijo